Gonzalo Sánchez, director general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de Jalisco. Ha realizado campañas políticas en El Salvador y Ecuador. En México, ha trabajado en campañas políticas de entidades como Nayarit, Jalisco y Ciudad de México. Ha sido asesor de candidatos a puestos de elección, alcaldes y gobernadores. Desde el 2013, es director general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de Jalisco, donde también dirige la estrategia de comunicación gubernamental. Durante su gestión, la comunicación del Gobierno de Jalisco ha sido reconocida por expertos de todo el mundo y ha sido premiada por los certámenes más importantes de la comunicación política en el mundo. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos, qué gusto ver caras conocidas. A quienes vienen de fuera me siento un poco anfitrión, entonces bienvenidos a Jalisco. A quienes nos acompañan de aquí, pues qué gusto saludarles. Esperemos que sea esta presentación de su interés, sobre todo que les sea útil. Les voy a hablar de un tema que en este momento les va a parecer poco sexy, porque ustedes andan como muy encampañados y muy en la disputa electoral, y lo que yo les voy a hablar es del gobierno. ¿Por qué del gobierno? Porque eso es lo que sigue. Al final lo que ustedes están disputando pues es una posición en el gobierno. Y lo que van a ver a continuación es la historia de la comunicación gubernamental, un caso, el caso Jalisco. Esta historia es la historia de una tribu que en el 2013 gana una elección, en el 2012, en el 2013 empieza su etapa en el gobierno y a partir de ese momento esta tribu comienza a comunicar. ¿Cómo empezó a comunicar esta tribu en ese primer momento? Pues recordemos qué era el 2012 y qué era el 2013. El PRI acababa de regresar al gobierno después de 12 años en el ámbito federal, después de 18 en el ámbito local aquí en Jalisco, y entonces lo que se esperaba pues era un PRI que llegara a tomar el control. Entonces la comunicación era muy de arriba hacia abajo, era muy en un sentido totalmente vertical. Esto no es crítica, sencillamente así era lo que funcionaba en aquel momento, pero al paso del tiempo, en esta tribu, existió una célula y existe todavía una célula que se asumía divergente al resto de la tribu. Esta célula se planteó ser un puente entre lo que estaba viviendo la sociedad, entre lo que estaba sucediendo afuera en la sociedad y lo que sucedía en el gobierno. Pero antes de entrar de lleno en la historia, me gustaría hacer un breve repaso. La comunicación, ¿cómo empieza la comunicación? Pues nos vamos al siglo XIX, un contexto de inestabilidad, un contexto en donde México estaba buscando su identidad. Había apenas por ahí algunos diarios que empezaban a surgir, que empezaban a imprimirse y empezaban a circular. No había otra forma de informarse. La sociedad era en su mayoría pues anárquica, había mucha inestabilidad en el país. De ahí nos vamos corriendo a la comunicación 1.0. Ya estamos en el siglo XX, surge la radio. Estamos en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, empieza el plan sexenal, hay estabilidad ya, los gobiernos duran lo que tienen que durar, empiezan a proliferar los medios de comunicación de masas, particularmente la consolidación de los medios impresos, pero también la radio y la televisión hacia los años 50. Hasta aquí la comunicación es totalmente unidireccional y vertical, no hay espacio para la interacción, no hay espacio para la retroalimentación. Después, la comunicación 2.0, el paradigma que se acaba de desplomar, una comunicación en un contexto de estabilidad. Hay estabilidad realmente cuando hay una sociedad allá afuera demandante, una sociedad que a través de las redes sociales todo el tiempo está haciendo preguntas y está cuestionando la labor de sus gobernantes. Hay estabilidad cuando allá afuera hay una sociedad civil organizada que está pidiendo explicaciones y que no solamente critica, sino que también hace aportaciones que le pueden servir al gobierno. Es un contexto de mucha inestabilidad, no inestabilidad política, pero sí hay un hervidero de personas que quieren participar. Surge la comunicación digital, empieza a haber conatos de diálogo, pero no se logra. La comunicación 2.0 se queda ahí, sigue siendo una comunicación de una sola dirección, en donde solamente se emite un tweet, se emite un post de Facebook, pero al final no se genera este diálogo, no hay esta co-creación con la sociedad. Y así llegamos a lo que es hoy, el nuevo paradigma, el paradigma de la comunicación 3.0, una comunicación dinámica,
una comunicación 360. ¿Esto qué quiere decir? Es una comunicación integral. Antes, ¿qué se hacía? Se tomaba un spot y se subía al canal de mayor audiencia en el prime time, y entonces a partir de las 9 o 10 de la noche uno veía el spot y con eso le llegaba a toda la masa, a toda la población. ¿Esto existe todavía? ¿Es posible llegarle a toda la población a través de un solo medio? ¿La televisión sigue siendo el rey de los medios de comunicación? Yo creo que está en tela de juicio. La comunicación 3.0 busca la bidireccionalidad, busca la horizontalidad, busca que haya diálogo entre el gobierno, entre la autoridad y el ciudadano, que se vean como iguales. Y está ahí el cambio de paradigma implícito, de un contexto de verticalidad a un contexto de horizontalidad. Y aquí comienza esta historia. Caso Jalisco. El viejo paradigma, para 2015, es decir, 2 años y medio más o menos después de haber entrado al gobierno, estaba derrumbándose, colapsándose. Había un mal humor social generalizado, hubo muchas crisis a nivel social que sacudieron la opinión pública, y entonces la gente allá afuera estaba enojada. Aquí en el caso local, el partido en el gobierno tuvo un resultado adverso en las elecciones intermedias. La oposición ganó terreno y esto planteó un nuevo reto para la administración en aquel momento. Chequen esta gráfica. ¿Qué pasó con la aprobación del gobierno? Bueno, pues arrancamos con 65% de aprobación el primer mes de la administración. Después fue oscilando hasta llegar a su punto más bajo un mes después de la elección del 2015. En agosto del 2015, la calificación del gobierno llegó al 53%. El paradigma se había caído de pe a pa. Se había desplomado, teníamos que hacer las cosas diferentes, teníamos que replantear la estrategia, porque además entraba la oposición tomando el gobierno de algunas alcaldías, entraba con fuerza comunicativa, teníamos que competir porque no nos íbamos a quedar cruzados de brazos sin competir. El gobierno tenía que renovarse, el gobierno tenía que comunicar distinto, y eso fue lo que intentamos. ¿De dónde partimos para comenzar a hacer el cambio? Primero, ¿cuál era el contexto? Teníamos que entender cuál era nuestro contexto. Allá afuera, ¿qué había? Una sociedad plural, una sociedad abierta, ávida de participar y con propuestas que poner sobre la mesa, pero propuestas que no siempre eran escuchadas. Lo que la gente allá afuera quería era que le escucharan, era que el funcionario bajara del pedestal y le mirara la cara y escuchara cuál era la propuesta y lo que tenía que aportar en beneficio de todos. ¿Qué hacíamos distinto? Era la otra gran pregunta. Bueno, ¿qué hace distinto este gobierno respecto a todos los gobiernos? Porque todos los gobiernos en esencia hacen lo mismo. Todos los gobiernos dicen, yo busco mejorar la calidad de vida de las personas, busco bienestar para mi gente, pero ¿qué hacía distinto el gobierno de Jalisco que podría identificarlo y a su vez distinguirlo de los demás? Entonces encontramos que el vehículo era la innovación. Pero no era algo inventado, allá afuera también existía ya un clúster y un ambiente, un clima tecnológico que nos permitía abrazar a la innovación, hacerla del gobierno y a partir de eso tener una plataforma que nos permitiera cambiar el paradigma, comenzar a horizontalizar y vender innovación, refrescar al gobierno, refrescar a la marca, pasar de la verticalidad, de la autoridad vista de arriba hacia abajo a la horizontalidad, a una comunicación mucho más directa, mucho más uno a uno. ¿Qué encontramos también? ¿Cuál era el común denominador de los jaliscienses? ¿Qué es lo que une a todos los jaliscienses? A lo mejor si se los pregunto ahorita, la pregunta puede sonar muy ambigua, pero la respuesta que nosotros encontramos a partir de algunos estudios es que lo que une a los jaliscienses es... ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie adivina? El tequila. Bueno, eso también. Los valores. Ok, aquí está, si se fijan, está anotado valores. Pero nosotros hicimos un zoom en esos valores y encontramos que lo que unía a los jaliscienses era el orgullo de su tierra. Yo no soy de Jalisco, soy de Jalisco por adopción ya, pero no nací en Jalisco.
pero a partir de estos 9 años que llevo viviendo aquí, me he dado cuenta que efectivamente los jaliscienses sienten el orgullo de vivir y de haber nacido en esta tierra. Y este orgullo no se traslada, no sé, seguramente nos acompaña gente de otras entidades, ya me dirán, pero no es algo que se vea en el resto del país. El chilango no está orgulloso de ser chilango, es chilango y punto. Yo soy chilango y punto. Así que digan, ¿qué orgullo? Pues no es algo que uno piense. Sin embargo, el jalisciense sí. El jalisciense está orgulloso de sus valores, está orgulloso de su tequila, está orgulloso de la charrería, está orgulloso de ser símbolo de la mexicanidad y hoy está orgulloso también de ser un estado innovador, un estado que le pone el ejemplo al resto del país. Y la otra cuestión que revisamos era, bueno, vamos a hacer un estudio para ver en dónde está la población, porque la población ya no está en la radio y en la televisión, o ya no nada más está ahí. Hicimos un estudio de hábitos de consumo y los hallazgos fueron fundamentales. Encontramos entonces que muchas personas, particularmente jóvenes, ya no se estaban informando a través de los medios tradicionales, se estaban informando a través de los medios digitales. Y que esa era una cancha en la que sencillamente no estábamos jugando y había que incursionar y había que meternos con fuerza. Había que cambiar el relato. Toda película, toda historia tiene un relato, tiene una estructura que le permite contar, ser contada en un momento dado. ¿Cuál era el relato anterior? Bueno, pues el relato anterior, el gran héroe de la película era ¿quién? ¿Quién era el héroe de la película? No decía por ahí alguien el héroe de la película, papá, ¿no se acuerdan de eso? Y algo ver precioso. Pues el héroe de la película era el político. El héroe de la película siempre era el gobernante. El gobernante magnánimo que en su infinita sabiduría lograba para bienes para todo su pueblo, para su ciudad, para su estado. Este relato estaba obsoleto porque era parte del viejo paradigma, del paradigma vertical, del paradigma de la autoridad, del paradigma del poder no se comparte, se ejerce. Había que cambiarlo. Y entonces, ¿cuál era el nuevo relato? Bueno, pues el nuevo relato es donde el héroe es la sociedad, el héroe es la gente, y en donde el político, el gobierno, el gobernante juegan un papel de aliado del héroe, de aliado de la gente. Esta es la parte que hay que entender, me parece. La comunicación actual pasa por el entendimiento de que en el caso del gobierno, el gobierno es un articulador, es un coordinador de los esfuerzos, es un aliado de las personas, no es el héroe. Si nosotros en comunicación ponemos al gobierno en primera línea, lo que va a venir en automático es un rechazo, porque la gente no quiere ver al gobierno en primera línea, porque el gobierno está ahí para trabajar, porque para eso lo eligieron y para eso le pagan. El héroe es la gente. Y en el caso particular de Jalisco, la misión de ese héroe, con ese aliado, era recuperar el liderazgo. Ese es el relato a partir de agosto del 2015 para acá, que se llevó a cabo en la comunicación gubernamental en este estado. Y se los digo mejor con imágenes. Este es 2013. ¿Qué ven aquí? Alejado. ¿Qué vende? Autoridad. Verticalidad. Yo soy, yo voy a ser y todo me lo van a deber a mí. Este era el viejo paradigma. Y no estamos hablando de hace años, estamos hablando de apenas ayer. Lo que a veces no se entiende es que de una elección a otra, la comunicación está dando síntomas de cambios trascendentales. Y aquí está la prueba. Esto fue apenas en el 2013. Después, esto ya es 2014, una evolución. ¿Qué ven aquí? Un poco lo mismo, ¿no? Escenario fastuoso, alejamiento, autoridad, yo arriba, tú abajo, yo lo puedo todo, ¿no? Magnanimidad.
Y esto fue hace unos días, hace 10 días. ¿Qué ven aquí? Absolutamente. Es un político que se quitó la corbata, que se quitó el traje y sencillamente salió a charlar, así como lo estamos haciendo ahorita, con los demás. A decirles qué estaba haciendo, qué era lo bueno, qué era lo malo, cuáles eran sus retos, y se acabó. Sí se nota el cambio de la verticalidad a la horizontalidad. Más imágenes. Este es un ejercicio que se hace orgullosamente en Jalisco, patente de Jalisco, y es la glosa ciudadana, que es un intercambio con especialistas en distintos ramos que vienen y cuestionan al gobernador. Es una idea que le surgió a este gobernador y que esperemos que permanezca. Esta fue la primera glosa ciudadana en el 2013. ¿Qué se ve aquí? Yo ya no sé si el que está sentado ahí en la silla es el gobernador del estado o es Luis XIV. Es un trono. ¿Sí o no? Este es hace un año. Hay un cambio, ¿no? Poquito, por lo menos ya están al mismo nivel. Y esto es hace algunos días, la semana pasada. Los mismos especialistas, el mismo peso de los especialistas, pero ahora sentados en una mesa, hablando de tú a tú con el gobernante, increpándolo, cuestionándolo, y también el gobernante defendiendo sus postulados, y con esto lo que originó es una legitimidad tremenda. Más imágenes. Vean esto y vean esto. Completamente distinto, ¿no? Así arrancó el gobierno, metálico, bienestar, que dice todo, pero a la vez no dice nada. Y se convirtió en esto. Capital de la innovación. Es algo que nos incluye a todos, porque todos queremos ser capital de la innovación. Y esta es un poco la nueva publicidad, ¿no? El gobierno también se da licencias de ser un poquito jocoso y de ser un poquito cómico, porque no toda la comunicación del gobierno tiene que ser seria. ¿Por qué tiene que ser seria la comunicación del gobierno siempre? ¿Cuál es la utilidad de esto? Ustedes dirán, pero Gonzalo, es que no hay utilidad, pues ¿de qué te sirve? Ah, bueno, pues a lo mejor te arranca una sonrisa y ya con eso ya fue útil. Y el mensaje entró. ¿Esto qué nos lleva? Ya que habíamos hecho el cambio del paradigma anterior al nuevo paradigma, lo siguiente era cómo contar este nuevo relato, en donde el héroe era la sociedad. ¿Cómo lo íbamos a contar? Bueno, pues con la comunicación 360, no nada más los medios tradicionales. Se replanteó todo, se replanteó la manera de invertir en los medios de comunicación, se replantearon las salidas publicitarias, se replanteó todo para ser más competitivos y sobre todo para llegar a todas las audiencias o a las más que pudiéramos en ese momento. Los impresos, se recurrió a impresos, por supuesto, porque ahí sigue estando la información, porque sigue llegando a la opinión pública, particularmente al círculo rojo. Se siguió utilizando la radio, por supuesto, porque la radio sigue marcando agenda y porque sigue siendo un gran medio de comunicación de acompañamiento, sobre todo en traslados. Se utilizó la televisión también, porque la televisión sigue teniendo un poder, pero ya no es el rey. La televisión ha tenido también que aprender a compartir el poder. Y los medios digitales, en donde está la gran mayoría en estos momentos, utilizando las redes sociales y sobre todo tratando de hacer mensajes ad hoc a cada segmento. Lo que les decía al principio, antes era un spot que se subía en la televisión y ahí se acababa la labor de la comunicación gubernamental. Hoy el gran reto es hacer tantos mensajes como segmentos se quiera llegar, y en ocasiones esos segmentos son por decenas. Y finalmente el BTL, que también cuenta todo lo que vemos en calle, la presencia en espectaculares, en bardas, que sirven para darle un posicionamiento a una marca. ¿Esto qué implicó? Pasar de una masa a millones de personas en múltiples facetas. Pasar de un spot a miles de canales. Pasar de un mensaje a cientos de mensajes.
de miles de repeticiones. Había publicistas que me decían al principio, es que el secreto es el hammering. El hammering es el martillo, 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 repito, repito, repito el mensaje todo el tiempo para posicionarlo. No, es que el gobierno no vende Coca-Colas. Es que el gobierno tiene que vender contenido. Pasar de las repeticiones a tener una estrategia. Esto es pasar de la propaganda al contenido de valor. Pero bueno, pues hasta aquí todo muy bonito, ¿ah? Pero ¿qué pasa con las crisis? ¿Qué pasa cuando algo se te sale de control? Nosotros aquí en Jalisco, seguramente los distintos estados tendrán sus crisis que contar, por supuesto. Aquí en Jalisco ha sido un gobierno en donde hemos tenido crisis de comunicación, muchas y de gran intensidad. A lo mejor ahorita no recuerdan todas. Si no las recuerdan es porque se le dio un manejo adecuado a esas crisis que permitieron cerrar el círculo y seguir adelante. ¿Por qué lo comento así? Porque hay otros casos de otros gobiernos en donde esas crisis siguen abiertas, son heridas abiertas que no cierran y al no cicatrizar siguen ahí de manera permanente y cada vez que el gobernante se equivoca le vuelven a sacar las crisis de antes. ¿O no? ¿Sí, no? Bueno, homicidio de un secretario, narcobloqueos, huracanes, gasolinazo, el We Want You. ¿Se acuerdan cuando llega Trump? Y Trump dice, todos los trabajadores de la industria tecnológica que trabajan en Silicon Valley les voy a quitar la visa. Y entonces Jalisco dice, ok, nosotros somos el Silicon Valley de México y lo que vamos a hacer es decirle a Trump, vamos a invitar a todos los que tú estás corriendo a que vengan a Jalisco. Y entonces se hizo esta pieza. Convertir una crisis en oportunidad. Y funciona. Conclusiones. El político debe de entender y sobre todo querer. Hemos tenido la gran fortuna de contar con un personaje, mi jefe en estos momentos, que tiene un ímpetu que contagia y eso nos ha permitido avanzar mucho. Se trata de las personas, no de los gobiernos. Se trata de la gobernanza, no de la imposición. Se trata de hacer publicidad y comunicación útil, no de hacer propaganda. Resultados. Hoy tenemos en Jalisco tenemos uno de los gobernadores mejores evaluados del país, en su 6º año. De los que la gente menos se arrepiente de haberlo elegido a nivel nacional. Y se ha retomado el rumbo. ¿Se acuerdan del punto más bajo en agosto del 2015? Noviembre de 2017. Y todavía vamos por más. Y estoy seguro que vamos a poder llegar y superar el punto de inicio. Y todo esto en buena medida tiene que ver con que en esa tribu hubo quienes decidieron salirse un poco, tener una mirada un poco más objetiva, un poco menos viciada, ponerse la camiseta, sí, pero no dejar de decir lo que se tiene que decir, no dejar de insistir en lo que se tiene que insistir. Quienes vayan a se estén postulando para un gobierno hoy o más adelante, mi recomendación sería, vean por equipos, que tengan la oportunidad y denles la oportunidad de ver teniendo un paso afuera, de ver desde fuera, de estar fuera de la tribu. Muchas gracias.